Este es tu programa Dando la Gloria a Dios, con el Padre Carlos Santillán. Aquí te ofrecemos un espacio de oración, de reflexión, que te permitirá volver al orden y a la finalidad para la que todos hemos sido creados: ser felices y procurar la santidad en todo momento. Dirigido por el Padre Carlos Santillán, de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Juntos en este programa estaremos dando la gloria a Dios. Gloria a Dios, que todos canten. Gloria a Dios en las alturas. Dios te ha comprado. Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo y Jesús paga todas tus deudas. Jesús se va a encargar de todos los problemas. Si tú le perteneces a Jesús, Jesús hace tuyos los problemas, hace suyos todos tus problemas, y para Él nada es imposible. Si ya nosotros le pertenecemos a Dios, gracias a que Jesucristo pagó nuestras deudas, ¿por qué estamos atorados entonces? ¿Por qué nos falta esa fuerza para impulsarnos hacia Dios? Porque tenemos todavía muy fuerte nuestra voluntad humana, que no la adecuamos a la voluntad de Dios. Por eso desperdiciamos las gracias de Dios. Mucha gente viene a los retiros, se siente animados o animadas en los retiros, y le bailan a Dios y se animan y quisieran cambiar toda su forma de ser. Y regresando a su casa se encuentran con que van cayendo poco a poco a hacer lo mismo que antes. Luego se les dice: el Señor te está liberando. Y la gente siente esa fuerza, ese calor del Espíritu Santo que libera, pero después vuelve a sentir la inclinación de la carne hacia el mismo pecado. Y se desaniman y se preguntan: ¿por qué, si ya fui liberado, por qué siento esta misma inclinación al pecado? ¿Acaso no fuimos liberados verdaderamente? Sí. El Señor rompe con el poder de su sangre y el fuego de su Espíritu las cadenas que nos tenían atados en el pecado. Pero la inclinación de la carne, la costumbre de la carne, nuestra costumbre a pecar, eso es algo que nosotros tenemos que ir trabajando. Y mientras mayores sean las gracias de Dios que recibamos, mayor tiene que ser el cuidado que hagamos de la gracia en nuestro corazón. Y como nos falta mucha prudencia para esto, por eso perdemos fácilmente la gracia. Nos exponemos y luego nosotros mismos, en lugar de rechazar todos esos pensamientos negativos, en lugar de defendernos contra los recuerdos dolorosos, les damos vueltas y vueltas y vueltas, y vamos perdiendo poco a poco la fuerza y la gracia. Tenemos que aprender algo que se le llama higiene espiritual, para que puedan ustedes conservar la gracia, conservar los dones que Dios les ha concedido. ¿Qué es la higiene espiritual? Lo mismo que la higiene física. ¿Cada cuándo se bañan ustedes? Cada mes les haga falta o no, ¿verdad? Bueno, ya es ventaja, ¿verdad? Ya es ventaja. Nosotros nos lavamos, nos bañamos cada vez, no solamente cuando nos sentimos sucios, sino ya como una disciplina. Así tenemos que llevar nosotros una disciplina en el orden espiritual. Todo aquello que te haga daño, todos aquellos desprecios, todas aquellas humillaciones, todas aquellas faltas de amor, tú tienes que entregárselas a Jesús, ir con Él, porque Él es tu Señor, tú le perteneces a Jesús. Tú no puedes tener ya nada en ti que le pertenezca al enemigo de Dios. Tú ya le perteneces a Dios. Por lo tanto, todo lo tuyo es de Dios. Alguien te desprecia,
Ve inmediatamente con tu Señor y preséntale lo que sientes. Pídele la fuerza. Él es tu Señor y tu Dios, y Él ha venido por ti y no quiere irse sin ti. Estará presente el Señor en cada uno de los momentos de tu vida. Jesús ha venido entonces a pagar el castigo. Y Él está pagando nuestras deudas en la cruz. Por eso podemos acercarnos nosotros con gran confianza al Señor. Él te ama más de lo que te imaginas. Él te ama más de lo que nosotros pudiéramos llegar a pensar. Supera completamente nuestra mente. Él es en esencia amor y nos ha creado para amarnos, y lo único que tenemos que hacer en este mundo es dejarnos amar por Dios, aprender a amar a Dios y hacer lo que a Dios le agrada, orar y amar. Eso es a lo único que hemos venido a este mundo, hermanos, a orar y amar, a recibir del amor de Dios y a dar del amor de Dios. Pero hay que custodiarlo, porque si no lo custodiamos lo vamos a perder. Por lo tanto, todo pasa, hermanos. Todos los problemas que ustedes tienen en su familia pasarán. Todos los problemas personales que tenemos pasarán. Las enfermedades pasarán. Esta vida humana pasará. Todo pasa en este mundo. El único que es eterno es Dios. Y nos quiere con Él para participarnos de un amor eterno. Por lo tanto, no debemos acostumbrarnos ni a crear dependencias de cosas que no son Dios. No podemos dejar a Dios para buscar las cosas de Dios. No podemos enamorarnos de alguien más que de Dios. Porque si una persona dice que está enteramente enamorado de su esposa o de su esposo, de su novia o de su novio, no debemos olvidar que esa belleza salió de las manos de Dios y muy poco se le parece a la hermosura auténtica de Dios. Por eso, prudencia siempre, para no llegar a amar nunca a la criatura más que al Creador. Si quieren ustedes estar llenándose constantemente del poder del Espíritu Santo, cuídense. Ya tienen que tener más prudencia en su manera de pensar, de hablar y de sentir. Si quieren que el Espíritu fluya en sus venas, ustedes también tienen la responsabilidad en sus manos. Jesucristo sí ha venido para salvarnos. Nos devuelve todos los dones que habíamos perdido en el pecado original, pero también te deja libre. Dios te deja libre para que aceptes tú su salvación o no. Él ha muerto por ti, pero si tú no modificas tu manera de vivir, si tú no te esfuerzas por adecuarte a los criterios de Dios, la salvación que Cristo vino a traerte puede quedar inútil, puede no surgir su efecto. Por eso tenemos que estar muy pendientes. El Señor nos ha comprado, dice en el libro del profeta Isaías. Fíjense qué hermoso es la palabra de Dios. Dice en el capítulo 43, versículo 1 en adelante: y ahora así te habla Yahvé, que te ha creado Jacob, o que te ha formado Israel. Fíjense, no temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si atraviesas el río, yo estaré contigo, y no te arrastrará la corriente. Si pasas por en medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás, pues yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, para rescatarte. Para rescatarte entregaría a Egipto, Etiopía y Saba en lugar tuyo, porque tú vales mucho a mis ojos. Yo doy a cambio tuyo vidas humanas, por ti entregaría pueblos, porque te amo y eres importante para mí.
No temas, pues, ya que yo estoy contigo. Palabra de Dios. Vean esto. Esta es la declaración de amor de Dios para contigo. Dios, que te ha creado para amarte, permanece fiel en su amor. Esto es, de aquí vamos a partir. Pero no nos vaya a pasar lo que ha sucedido con muchos matrimonios. Dios en una ocasión le dice a uno de sus profetas: ve y cásate con esta mujer que se dedica a la prostitución. Ten hijos con ella. Y el profeta no entendía. El profeta va, se casa con ella, tienen sus hijos, él cuida de ella, la mantiene, trabaja, etcétera. Pero ella un día le dice: yo estoy harta de estas cosas, yo quiero ser libre. Y agarra sus cosas, deja a los niños y se va, porque quería seguir viviendo la misma vida de antes, haciendo todo lo que le daba su gana. Hermanos, si ustedes quieren pertenecerle a Dios, no pueden ya estar haciendo lo que les dé su gana. Ya no pueden. Ahora ya le pertenecen a alguien y tienen que aprender a pedir permiso a Dios. Tienen que aprender a preguntarle a Dios si esto le agrada, si esto que quieres hacer te conviene. Y el Señor lo dirá. Y el Señor te lo dirá. Moverá las cosas y hará conforme su voluntad. Pregúntale al Señor: ¿esto lo quieres tú? Pon los medios. Si tú quieres, Señor, puedes hacerlo. Y entonces ya empezaremos a vivir una verdadera consagración. Tenemos que aprender a vivir en libertad. Qué duro es esto. Pero tenemos que aprender a vivir en la libertad. Tenemos que aprender a administrar nuestra libertad correctamente. ¿Qué pasa? Cuando a un hijo se le da permiso de ir, por ejemplo, está un poco enfermo el muchacho, pero todos sus amigos van a ir de paseo, los de su grupo, a la playa. Él tiene una tremenda problema en los bronquios y puede darle asma, pero le insiste a su mamá que se va a portar bien y todo. Y la mamá le da permiso, se van a la playa, y en la playa el niño llega y lo primero que hace es mojarse con todo y ropa y llega casi escurriendo a su casa. Hubo un mal uso de la libertad. Por lo tanto, la libertad se le tendrá que restringir hasta que aprenda a administrarla, hasta que aprenda a cuidarse. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Señor, es como el océano. Nosotros también somos libres y Dios nos deja libres y tenemos que aprender a administrar esta libertad que Dios nos ha concedido. Tenemos que aprender a no contradecir al Espíritu Santo, hermanos.
Vean lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Esto está en el capítulo 4, versículo 6. Dice: ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama Abba, o sea, Padre, Papá. De modo que ya no eres esclavo, ya no son esclavos. Se han roto hoy mismo, el día de ayer muchas cadenas se han roto, ya no son esclavos. La oración tiene un poder auténtico y verdadero. Ya no son esclavos. Ahora hay que aprender a vivir libres. Ese es otro problema al que vamos a tener que ir enfrentando poco a poco. De modo que ya no eres esclavo sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. Dice San Pablo: en otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses. Pero si ahora conocen a Dios, o más bien Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo pueden volver a normas y principios miserables y sin fuerza? ¿Quieren ser de nuevo esclavos? Quieren volver a las mismas cosas y van a observar ciertos días y las lunas nuevas y tal tiempo y ese año. Si ya no son esclavos, ya no van a depender de una pulsera, ya no van a depender de un fetiche, ya no van a depender de una pata de conejo, ya no van a depender de cosas externas. Dios mismo se va a encargar de todas sus cosas. A Él le sobra poder, hermanos. A Dios le sobra poder. En una ocasión, en el libro lo tenemos en el libro del Éxodo, cuando Moisés saca al pueblo de Israel. Hermanos, a Dios no le falta poder para nada. El pueblo se molesta porque Dios les da a comer maná. Están en tiempo de purificación. Está purificando Dios al pueblo y tiene que ser con el sacrificio. El fuego purifica. Y entonces el pueblo se rebela y quieren matar a Moisés porque dicen: tenemos hambre. En Egipto teníamos ollas llenas de carne y comíamos carne. Y aquí no comemos más que... Y dijeron: este cochino maná. Oye, ¿qué quieres? ¿Comer carne y ser esclavo? Esto lo tenemos que gritar a los 4 puntos, hermanos. ¿Quieres quedarte con tu pecado y con tu esclavitud? ¿O quieres ser libre, aunque vas a tener que restringirte, fajarte bien los pantalones para empezar a vivir como debes? Primero te costará trabajo. Después vendrá ya la costumbre que vendrá en tu ayuda y podrás ir empezando a vivir las virtudes. Por eso tenemos que trabajar, hermanos. Esto no es sencillo. Y entonces Dios le dice a Moisés, fíjense, Dios iba a destruir todo este pueblo. Y Moisés detiene la ira de Dios. Señor, compadécete de tu nombre. Imagínate lo que va a decir el mundo entero. El Dios de Israel sacó a su pueblo de Egipto para matarlo en el desierto. Compadécete de ti. Fíjense, compadécete de lo que dirían de ti, le dice Moisés. Y Dios accede a este intercesor del pueblo y le dice: no morirán. Y les voy a dar carne. Y les voy a dar tanta carne que les va a salir hasta por las narices. Fíjense, ¿quieres esto? Te voy a dar tanta carne que les va a salir hasta por las narices. Y Dios hizo, imagínense, ¿cómo va a darle Dios de comer a eran 600,000 personas en el desierto? ¿Cómo le va a dar Dios de comer a tanta gente carne? Pues Dios hizo que pasara una parvada inmensa de aves de las que emigran, ¿verdad? Indocumentados, de las emigrantes y vienen
Dios permite que se cansen porque si Él no quiere, ni un ave cae en la trampa. Dios permite que se cansen demasiado estas aves. Y de hecho, cuando estas aves se cansan, descienden y ya no pueden volar hasta que renueven sus fuerzas. Por eso Dios hace que desciendan cerca del campamento. Todos los israelitas salen y agarraron aves hasta que se cansaron. Kilos y kilos de aves tenían todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de ellos. Semanas les duró esa carne. Semanas, esas aves que ellos agarraron. A Dios, hermanos, no le falta poder. Para ninguna cosa a Dios no le falta poder. ¿Por qué regresar entonces a la esclavitud? Hay que acostumbrarnos ahora. Hay que arrancar la costumbre de nuestro corazón y empezar a hacer las cosas como Dios quiere. Debemos, hermanos, si queremos vivir en el Espíritu Santo, debemos aprender a aceptar el perdón de Dios. Mucha gente todavía no se puede perdonar ni cree que Dios la haya perdonado. Muchos, por el pecado tan vergonzoso que llegaron a cometer o a permitir en su vida, ahora no se pueden perdonar a sí mismos y no creen que Dios les perdone. Por eso Dios les dice: ¿acaso yo soy como tú? ¿Acaso yo soy como ustedes? Yo tengo un corazón humano. Yo soy Dios, dice el Señor. Yo no soy hombre como tú, yo soy Dios. Yo no pienso como tú piensas, yo pienso como Dios porque soy Dios. Por eso, el perdón de Dios tenemos que aceptarlo. Cuando el sacerdote levanta su mano y en el nombre de Jesús repite las palabras de la absolución y te dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento quedan verdaderamente perdonados los pecados. Dios no juega con el perdón ni se queda con resentimientos en su corazón. El perdón de Dios es pleno, el perdón de Dios es gratuito. El perdón de Dios es maravilloso y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a este perdón de Dios. De manera que si alguien, aunque venga a los retiros, aunque dance, aunque ore, si no acepta que Dios le perdona sus pecados, sigue siendo esclavo. Si tú crees que Dios no te ha perdonado un pecado que ya confesaste, eres un esclavo todavía. Para poder pertenecerle a Dios hay que ser hijos de Dios. Y los hijos confían en sus padres. Hay que aprender entonces este perdón de Dios. Hermanos, nosotros nos hemos enfocado mucho a nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nosotros, pero Cristo fue enviado por alguien. ¿Quién envió a Jesucristo? Dios Padre. Por lo tanto, el amor que Cristo expresa en la cruz es el mismo amor de Dios Padre. Ese es el Padre al que no hemos llegado a conocer. Ese es el Padre al que debemos de aprender a entregarnos en sus brazos. Ese es el Padre que no conocemos. Si nosotros conociéramos el don de Dios, si nosotros pudiéramos palpar ese amor de Dios Padre, pero como regularmente hemos tenido un papá frío, indiferente, un papá alejado, un papá con vicios, un papá con problemas, con ataduras, un papá con tantas cosas, así una carga de herencia negativa sobre sí, que lo ha llevado a tratarnos con dureza, con rigor, que no nos ha mostrado amor ni cariño. Ahora se nos hace difícil descubrir en Dios Padre el amor. Pero el amor, si ustedes quieren ver cuánto les ama Dios Padre, les ama más que su misma vida. Y ahí está la vida entregándola Él a través de su Hijo Jesucristo. Dios Padre te puede decir: te amo más que a mi vida. Este es el amor que el mundo no conoce.
Este es el amor que el mundo debe de conocer, ese amor gratuito y pleno de Dios. Tenemos que aprender a dejarnos amar, sin fronteras y sin límites. La gente de hoy quiere ganarse el amor, quiere hacer cosas buenas o bonitas para que lo amen. Y hay quienes trabajan mucho para que los quieran, hacen bonitas cosas para que los demás los admiren. Y esto es tratar de comprar el amor, porque no lo hacen por amor, sino para recibir amor. Hay que purificar nuestras intenciones. Nosotros tenemos que aprender a actuar por amor a Dios. Tenemos que aprender nosotros que el Espíritu Santo, que brota de las entrañas de Dios Padre, tiene que estar llenando constantemente todo nuestro ser. El Espíritu debe de fluir en nosotros. Tenemos que estar atentos, lavándonos, estando conscientes a cada momento de lo que está pasando, de lo que nos duele, de lo que reaccionamos, y toda reacción que no le agrade a Dios, eliminarla. Todo sentimiento que no es de Dios, hacerlo a un lado. Solamente lo que es de Dios, entregarnos verdaderamente a Él. Y lo que no, tenemos que aprender a desecharlo. Pero tenemos que preguntarnos esto. ¿Se han preguntado, hermanos, qué es lo que tú buscas cuando cometes un pecado? ¿Qué es lo que se busca cuando se comete un pecado? No, antes, por ejemplo, si yo tengo deseos de pecar, ¿qué es lo que busco al tener deseo de pecar? Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro ayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652, 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Son las 12:30. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 14 grados. Tenemos una humedad del 83%. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Tu amor, Señor, es como el océano. Satisfacer una necesidad en mí. Buscar por caminos que no son buenos al que sí es bueno. Eso es pecar. Buscar por caminos que no son, buscar al que sí es. Porque cuando nosotros buscamos la presencia de una persona que a través de caricias indebidas me hace sentir que yo para esa persona soy importante, que me quiere, que me necesita de mí, etcétera, la verdad estoy buscando a Dios, que es el que me puede colmar con su amor y su presencia, y empiezo a buscar yo en las criaturas lo que no he sabido percibir de Dios.
Empezamos a buscar en las criaturas. Urge, hermanos, reconocer a Dios para poder ser impulsados verdaderamente por el Espíritu Santo. Si permanecemos en la ignorancia, nunca dejaremos de ser esclavos. Nunca. Tenemos que ir a la lectura de las Sagradas Escrituras. Y esto es otro de los elementos que tanta falta nos hacen en las casas. Todos deberían de tener un altar digno para la palabra de Dios. Un altar digno. Ahorita pasaremos un poquito hacia ese punto. El Espíritu Santo, hermanos, nos da paz. Al darte la paz, te da la posibilidad de pensar y de pensar bien. Todas las veces que ustedes actúen sin tener paz, se van a equivocar. Y el Espíritu Santo es una fuente de paz. Por eso cuando vayan a decidir algo, primero pidan Espíritu Santo. Van a corregir a sus hijos, primero pidan Espíritu Santo. Van a tomar una decisión fuerte de su vida, casarse, cambiarse de trabajo, cambiarse de casa. Pidan la luz del Espíritu Santo y pregúntenle al Señor si a Él le agrada esto que van a hacer. Y el Señor les contestará a través de su palabra, a través de los acontecimientos. Abrirá puertas, cerrará puertas. Él se encargará. Si nosotros somos de Él, Él va a tomar para todas las cosas nuestras para Él. El Espíritu Santo nos va a decir pues cuál es la voluntad de Dios Padre, qué es lo que Dios Padre quiere que tú hagas. Eso es lo que nos va a decir el Espíritu Santo, por eso hay que estarlo invocando constantemente. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo es consuelo. ¿Cuántos necesitan ser consolados? ¿Cuántos necesitan ser consolados? El Espíritu Santo es consuelo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es amor. ¿Qué es lo que puede consolar y llenar nuestra vida? El amor, porque hemos sido creados para ser amados por Dios. Tenemos que recuperar esa capacidad de amar. Poco a poco el Espíritu Santo nos irá llevando, dice Jesús, a la verdad plena. Dejémonos llevar por este Santo Espíritu. El Espíritu Santo también nos recuerda que nosotros no somos Dios. Y efectivamente, hermanos, mucha gente piensa, si yo quito el hombro de esta situación de mi familia, todo se derrumba. Si yo me salgo del trabajo, van a tener que cerrar ahí. Si yo me quito de esto y sienten que tienen que estar soportando un peso que los aplasta, el Espíritu Santo te va a ayudar a reconocer cuál es tu lugar. El Espíritu Santo te va a ubicar para que no pretendas lo que no te corresponde. Invoquen pues al Espíritu Santo, si no van a cometer innumerables errores, hermanos. El Espíritu Santo es fuente de sabiduría. El Espíritu Santo aleja de nosotros las tentaciones. Por eso es tan importante y tan necesario para nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora para retener en nosotros esa fuente de gracia, de santidad y de amor que es el Espíritu Santo? Dice en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 12, que al que se reviste de Cristo, se le dan las armas de la luz. Hermanos, dice un proverbio latino, si vis pacem pare bellum, significa, si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿Quieren ustedes la paz en su familia? Prepárense con las armas de la luz, con las armas de Dios, con el poder de Dios. Prepárense. Será una guerra, pero la victoria ya está decretada para aquellos que pongan su confianza en Jesús. Ya está decretada la victoria. Si ustedes se preparan, ciertamente ganarán. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 14, nos va mostrando San Pablo. Dice, revístanse de la armadura de Dios, el cinturón que es la verdad.
Ya se ha hablado ampliamente acerca de este tema de la verdad. Y por lo tanto bien podemos decir, tenemos que aprender a decir la verdad siempre y a enfrentar las consecuencias que vengan. No nos es lícito decir una mentira, ni siquiera buscando el bien de las personas. No existen, como lo hemos dicho, las mentiras piadosas. ¿Por qué? Porque toda mentira contradice la verdad y Cristo es la verdad. Por lo tanto, toda mentira contradice a Cristo y tú no le puedes ayudar a nadie contradiciendo a Cristo. Ay, padre, es que no quise que fueran a tener un pleito estos y por eso dije una mentira. Les digo mentiras a mis hijos para que no se peleen entre ellos. Y con la mentira quieres construir un reino de paz. Contradiciendo a Cristo quieres construir un reino de amor. ¿Acaso se puede construir algo bueno a punta de algo malo? Acostúmbrense, hermanos, a decir la verdad y a enfrentar las consecuencias de esa verdad. Aprendan, hermanos, porque si no, no dejarán que el Espíritu fluya, no dejarán que el Espíritu reine en sus familias y serán esclavos, no solamente en este mundo, sino por toda la eternidad. Rompan con ese espíritu de mentira, que ya han renunciado a él, no vuelvan a alimentarlo. Enfrenten con valentía, luchen por la verdad. Este cinturón de la verdad representa vivir en la doctrina de Cristo. Hermanos, ¿ustedes creen que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Ustedes creen que Cristo es Dios? ¿Ustedes creen que Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó en el seno de la Virgen María? ¿Ustedes creen que Cristo murió y resucitó? ¿Ustedes creen que todo lo que Cristo ha dicho como Dios que es lo que más nos conviene? ¿Y por qué no le hacen caso? Si todo esto creen, ¿por qué entonces no le hacen caso? Si Cristo tú crees que es Dios, ¿por qué no has aprendido a amar a tus enemigos? Ni a tu suegra has podido amar, que vas a andar amando a los demás. Hermanos, si ustedes quieren la presencia y el fuego del Espíritu Santo en sus vidas, tienen que aprender a vivir en la verdad y tienen que aprender a aceptar la doctrina de Cristo y a vivir la doctrina de Cristo con todas sus consecuencias. Imagínense ustedes que te peleas con una señora, tu comadre, se dicen cosas, tu comadre hizo algo que te dolió mucho en tu corazón y no has podido sacarlo de tu corazón y tú dices, nunca se lo voy a perdonar. Nunca se lo voy a perdonar. Y cuando vas tú a misa, si ves que se sienta ella en un lado, te vas tú del otro lado para no tener que darle la paz, del otro lado del templo. Si ves que viene por un lado de la calle, te atraviesas de la calle, pero no te la quieres encontrar. Entonces tu comadre pues se va a morir, manda a llamar un padre, se arrepiente, el padre le da la absolución, ella ofrece todo sufrimiento, se une a Cristo y total que muere en gracia de Dios, pasa un tiempo en el purgatorio y de ahí se va al cielo. Al tiempo tú te mueres, llegas al cielo, le tocas la puerta a San Pedro y le dices, San Pedro, pues ya llegué. San Pedro abre la puerta del cielo y a la primera que ves adentro es a tu comadre. ¿Entras o no entras? ¿Entras o no entras al cielo? ¿Para qué se esperan entonces? ¿Para qué se esperan a la muerte? ¿Quieres qué le vas a decir a Jesús? Ay, Jesús, si no sacas a esa yo no entro. Mira,
¿Qué te va a decir Jesús? Perdón, sálganse todos. No, hermanos. Hay que aprender a vivir en el reino del amor desde aquí. ¿Quieres que el Espíritu Santo fluya en tu corazón? Te va a costar, pero te va a dar vida verdadera. Hay que aprender a vivir entonces en la verdad. En ese cinturón, por eso es un cinturón. El cinturón faja, el cinturón de la armadura es lo que le da consistencia para cuidar todos estos órganos vitales de los riñones y todo esto. Para eso sirve el cinturón, hay que fajarse el cinturón bien. Si no, se les caen los pantalones y ya no pueden luchar de nada. Vivir en la verdad significa ser sinceros, ser limpios y ser puros. Es que el cinturón de la verdad es ponerme a Cristo, que es la verdad, que es el que me prepara para hacer fuerza, para soportar las consecuencias de la verdad. Si no viven en la verdad, ¿cómo quieren que Cristo reine en sus familias? Si se la pasan diciendo mentiras a su viejo porque no les da dinero. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Los cristianos creemos que Cristo es nuestra verdadera paz. En Él, en su cruz, Dios ha reconciliado consigo al mundo y ha destruido las barreras que nos separaban a unos de otros. En Él hay una única familia reconciliada en el amor. Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 18. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo, en punto de las 8:30 de la mañana, en la calle Manuel Doblado, aledaña al ex toreo de Tijuana. Llegaremos al auditorio municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia, con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa, debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Señor, es como el océano. Y están sacando de poquito en poquito para comprarse una mesa, para comprarse esto, y le dice su viejo: oye, ¿qué pasó con el dinero? ¿Sabe? ¿Quieren construir la armonía de una casa sin Dios? Porque contradicen a Cristo, que es la verdad. Le dicen mentiras a sus hijos, mienten por montonal de cosas que ni chiste tienen. Nadie les va a pedir cuenta, nadie les va a preguntar nada, y ahí vamos con la mentira ya. Dice la palabra de Dios: revistámonos de la coraza de la justicia. Hay que vivir con justicia, hermanos. Esto sí es medio difícil. Mis obras, fíjense bien en esto, mis obras no me justifican en nada. Si yo hago el bien y estoy lejos de Cristo, ese bien no me sirve de nada. Todo lo que yo haga por amor a Jesús, tiene gran valor, pero no me justifica. ¿Qué es lo que me justifica delante de Dios Padre? Jesucristo.
Por eso yo me tengo que apegar a Jesucristo. Tengo que hacerme uno solo con Jesucristo. Tenemos que llegar a ser yo y Jesús como los grandes amigos. Tenemos que llegar a ser uña y mugre. Claro, yo voy a ser la mugre y Jesucristo será la uña. Yo y Jesús unidos íntimamente en el mismo camino, revestidos con la coraza de la coraza de la justicia. Si yo le pertenezco a Dios, yo no puedo hacer justicia con nadie. Dios tendrá que hacer la justicia. Imaginen ustedes, están regañando a uno de sus hijos. Este muchacho suyo lo acaban de encontrar en una esquina fumando drogas. Y su hermano se dio cuenta también de eso. Entonces tú lo mandas llamar y le estás diciendo: mira, no quiero que vuelvas a ir a ese lugar y menos que vuelvas a usar drogas. Porque si usas, entonces llega el hermano y le dice: sí, cierto, tú eres un cochino porque también te la pasas. ¿Qué le dirá la mamá? Ay, sí, mijo, sígale. La mamá le dirá: usted cállese. Yo soy quien tengo la autoridad. Yo voy a corregir. Al hermano le dice: usted cállese. Ustedes son hermanos, son iguales. Yo soy la mamá, yo soy el papá y yo puedo corregir. Eso es lo que dice Dios. Si a ti te hacen algo que te hace sentir mal, tú no puedes regresar agresión con agresión, maldición por maldición, sino que tienes que regresar bendición por maldición. Y Dios se encargará de todo. Cuando llegue el momento, Dios a todos nos va a hacer justicia. Fíjense en esto: ni un solo desprecio quedará sin pagar. Si alguien te despreció, si alguien te humilló y nadie se dio cuenta en el mundo, Dios sí, y te va a hacer justicia. Es más, dicen unos santos, Dios sí, no tienes que esforzarte porque hacerte justicia, Dios te la va a hacer. Dicen unos santos, imagínense, que si una persona, por ejemplo, yo llego, es un ratero, y yo le robo también a esta persona algo, es una persona que ha robado a medio mundo, dejó en la calle a muchísimos y se entercó en su pecado y morirá en su pecado. Pues antes de que se vaya al infierno que merece, Dios le va a hacer justicia aplicándome el castigo que me merezco yo por haberle robado. Aunque se vaya a ir al infierno, Dios le hará justicia. Imagínense nada más. Por eso, tranquilos hermanos, nada de que a mí el que me la hace me la paga. No. Hay un Padre que tenemos que Él se va a encargar de decir quién va a pagar, cómo va a pagar y hasta dónde se va a pagar. Ustedes nada tienen que meterse en estas cosas. Ya existe un juez y tú no eres ese juez. Hay que aprender entonces a dejarlo todo en las manos de Dios. Toda injusticia pon en las manos de Dios, no te toca a ti. ¿Hay alguien que juzgue? Déjalo a Él, Él juzgará. Si nosotros queremos vivir en la justicia de Dios, tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Qué necesita una vela para poder dar luz? Que se encienda. Y para poder permanecer dando luz necesita quemarse. Bueno, hay algunos que ya están bien quemados, ¿verdad? Pero quemarse en el sentido del sacrificio. Ya no hago lo que me gusta o lo que quiero. Ya no exijo el derecho que yo tengo, sino que permanezco fiel a Dios y a sus enseñanzas. Eso es una cruz, eso es un sacrificio. Eso es derramar la sangre por Cristo sin derramamiento visible de sangre. Nosotros tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón, y Dios se encargará de lo demás. Yo hago lo que me toca y Dios hace lo que le toca. Yo me salgo de los lineamientos que quieren que haga Dios. Hay que aprender a vivir, hermanos, en la justicia. Hay que aprender pues a perdonar y a justificar los actos de los que nos rodean. Que las cosas Dios no las va a hacer cuando tú quieras ni como tú quieras, sino como Él sabe que es lo mejor. Como Él sabe que es lo mejor. Por eso hay que pedir y tener paciencia.
Yo no soy nadie para que Dios me haga caso a la primera. Yo no soy nadie para que Dios me haga caso a todos mis caprichos que ni siquiera sé si me convienen. Paciencia, pídele y dile al Señor siempre con mucha confianza: Señor, si esto no me conviene, no me lo des, pero dame resignación para no ofenderte ni llegar nunca a dudar de ti. Tenemos que cubrir nuestra cabeza también, hermanos. ¿Cómo vamos a cubrir nuestra cabeza? Con eso que le llama San Pablo el yelmo. Es esa tela, como diríamos, como de alambres, que protegía de los dardos, alcanzaba a librar espadazos y todo. ¿Cómo nos vamos a proteger con este yelmo? Teniendo constantemente en nuestra cabeza el nombre de Jesús. Repetirlo constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón, el poderoso nombre de Jesús, Jesús, y repetirlo, el nombre de Jesús y de María, Jesús, y aprender a decirlo con amor. Vean ustedes cómo una mamá que tiene su hijo, el primer hijo recién nacido, pequeñito, porque al último ya ni le hacen caso, pero cuando tienen su pequeño hijo, cómo lo ven con ternura y le hablan con amor. Hablan con amor. Así tenemos que hablarle a Jesús. Tenemos que aprender a hablarle con amor, porque Él merece todo el amor de nosotros, porque nos ha comprado a precio de su sangre. Tenemos que aprender a hablarle con respeto y con amor. Y eso es ponernos el yelmo en la cabeza, el nombre de Jesús siempre, la palabra de Jesús siempre en nosotros, el conocimiento de las cosas de Jesús siempre en nosotros. Y si así lo hacemos, Él irá protegiendo todo nuestro ser físico, psicológico y espiritual. Porque si no se protegen, hermanos, el enemigo de Dios va a tratar de arrancar de sus corazones toda la semilla buena que Dios ha sembrado este fin de semana. El enemigo no se ha dado por vencido. Si hoy lo has expulsado de ti, buscará volver a entrar, y si no, te hará la vida imposible alrededor de ti hasta que vuelvas a caer en sus garras y bajo su dominio. Si no defienden, hermanos, su fe, no podrán ser de aquellos enviados llenos del fuego del Espíritu Santo, llenos y conocedores del amor de Dios. Por eso tenemos que aprender a estar constantemente en oración, así como le hacía Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés cuando Dios quiere Abraham, cuando Dios quiere destruir Sodoma y Gomorra? Y entonces Abraham le dice a Dios: Señor, pero ¿cómo vas a destruir al bueno con el malo? Señor, pero ¿cómo? No, Señor. Eso no puede ser de ti. ¿Qué tal si hay 50 justos? Y Dios, que le gusta la intercesión, le dice: si hay 50 justos, perdonaré a todos por esos 50. No se enoje mi Señor si hablo, pero ¿qué tal si faltan 5 para completar 50? Perdonaré por esos 45. Hablaré una vez más, pero si no hubiera 45 sino 40, perdonaré por esos 40. Y si no hubiera 40, dice, sino solamente 20, perdonaré por esos 20. Ya una vez más hablaré y ya no volveré a hablar. ¿Qué tal si no? Y va rebajando hasta 10 la cuenta Abraham, y Dios perdonando y perdonando. Pero no había tantos justos en ese pueblo. No había tantos justos. Esperemos que aquí sí los haya para que pudiéramos alcanzar la salvación. Luchen, hermanos, el mundo necesita un refugio de amor en Dios. Esto fue Dando la Gloria a Dios. Hemos caminado juntos esta vía de amor. Al final, solo seremos juzgados en eso, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a tu vocación y a tu estado de vida. Tenemos una cita a nuestra siguiente emisión. No te quedes a medio camino y escucha la voz del Padre que te llama a ser feliz. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Gloria a Dios,
Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.